Trataba de contar la historia de un niño en primaria que era un estudiante promedio, ¿sí? No era ni el más pilo ni el más brutico. Pero tenía una cualidad especial. Y había una profesora de música que era como del estilo regañona. Era regañona y cogía y pues trataba, tenía su estilo muy fuerte para hablar con los estudiantes. Y entonces un día de estos el estudiante se sublevó y dijo, no, ¿cómo puede ser? De primaria, ¿no? Y habló con los compañeros y dijo, esto no puede ser cierto. Y cogió y recogió unas firmas en una hoja y fue y las presentó a rectoría porque se estaba quejando que la profesora era un poco fuerte. El rector obviamente se sorprendió y dijo, pues si unos niños están diciendo esto es porque algo debe estar sucediendo. Quinto de primaria. Y fue a hablar a ese salón de clases. Y pues claro, cuando llega el rector, entonces todos quedan, no sé si será tu caso, que de pronto todos queden cuando vean a la rectora, todos queden quietos. Pero claro, nadie habló nada y pues solamente se paró el niño que había llevado la carta y solamente uno de ellos, todos firmaron, pero solamente uno apoyó a aquel revolucionario. Claro, la profesora molesta y bueno. Y para la siguiente prueba, el niño dijo, si yo no estudio esa clase de música, la profesora me va a rajar porque se va a vengar. Y así fue como él estudió mucho su flauta porque era una clase de flauta y cuando le tocó presentar, pum, 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 lo hizo perfecto y dijo, oh, muy bien, has avanzado mucho, te espero en el coro del colegio. Y lo llevó para el coro. Me imagino que también para hacer que las cosas estuvieran un poco más sencillas de ahí en adelante. Ese niño era yo. Yo fui ese niño revolucionario que se quejó por la profesora y pues me gustaba la música, pero no era muy bueno con la flauta. Tuve que esforzarme demasiado porque sabía que la profesora me iba a exigir más, pero tampoco me merecía ir al coro, ¿sí? Sin embargo, me cuestiono por qué a veces los estudiantes no tienen necesariamente las mismas habilidades de los otros, pero se les mide de la misma forma. ¿Crees que esto es algo que sea un paradigma o hay alguna razón en especial para que funcione así la educación en Colombia? Bueno, hola, ¿cómo estás? Me alegra mucho estar en un espacio como este y bueno, pues contarte que efectivamente en mi rol como rectora de la institución educativa Tabora, eh, pues son espacios donde niños como tú obviamente tienen Gracias. esas posibilidades de conversar, de hablar, pero también de participar. Creo que es muy importante. Tú has tocado en esto que me has contado tres cosas importantes. Una es la importancia de escuchar, escuchar y ser muy, eh, permitir que ese ejercicio de escuchar a los estudiantes nos permitan a nosotros también valorar lo que está pasando en las aulas. Entonces me parece que el que un estudiante tenga esa habilidad, ¿cierto? De poder convocar alrededor de un tema, pues es fabuloso porque también nos da la oportunidad de escuchar esas voces tan valiosas que son las voces de nuestros niños y nuestras niñas. Dos, eh, te digo esta expresión y es todos a su ritmo. Y todos a su ritmo es una palabra que tiene mucho sentido, es una expresión que tiene mucho sentido porque específicamente cada niño va a su ritmo y pasa con la flauta, pasa con la lectura, pasa con la escritura. Entonces, posiblemente un día decimos el niño no lee, pero resulta que de un momento a otro el niño está leyendo porque mmm, comprendemos que no es una lectura única que hay convencional, sino hay una lectura de imágenes, hay una lectura de expresiones, entonces no podemos negarnos a una sola forma de leer o una sola forma de escribir convencionalmente. Entonces, todos a su ritmo. Y tres, en ese todos a su ritmo, en esa voz y en esa posibilidad de expresión, que fue mi primera posición allí, también hay una tercera y es la posibilidad de ser
sin dejar a un lado esa posibilidad de crecer en un mismo espacio. Entonces, si tú me dices, es que ese niño se esforzó, ¿cierto? Tocó su flauta y luego pasó a ser parte del coro. Entonces yo digo, ese niño tenía unas habilidades, ese niño se esforzó y mostró que esas capacidades podían estar en un espacio de reconocimiento adicional. Entonces mira qué maravillosa historia, pero a la luz de eso también cierras con algo importante y es que la docente vio esas habilidades, esas capacidades y llevó a un espacio con mayor dificultad, porque un coro seriamente tiene mayor dificultad, aquel niño que consideraba que no tenía esa habilidad. Entonces, creo que es un ejercicio que nos permite como escuela identificar ese crecimiento en un solo caso, que fue hoy el niño que quería tocar su flauta. Bueno, muchas gracias por esa lectura de la historia. Bueno, yo, amante de la tecnología, soy ingeniero y siempre hablamos con los rectores que vienen a este espacio sobre un momento histórico que marcó el uso de la tecnología o de la transformación digital en los colegios, como la pandemia. Yo creo que nadie más ha hecho en este país por la transformación digital que la pandemia. Ha sido el mejor embajador. Fue una sorpresa porque pues, los colegios sabemos que no estaban preparados. Pero 5 años después, ¿cómo crees que ha impactado todo esto al colegio hoy en día? Bueno, la pandemia sin duda alguna fue un escenario de aprendizaje. La escuela tuvo que transformarse a partir de un reto. El reto era garantizar el derecho a la educación. Creo que los maestros y las maestras, directivos, orientadores, hicimos un trabajo enorme. Primero, un trabajo de autogestión, es decir, nosotros tuvimos que vernos a la luz de este reto. Luego, teníamos que garantizar ese derecho a la educación y luego posibilitar que aquel estudiante, aquella estudiante pudiera estar en conexión con nosotros. Gran reto. Creo que, o estoy segura que este gran reto fue llevado de la mejor manera por parte de la escuela. Tenemos digamos, unas evidencias, pero también unas experiencias muy afortunadas de ese tiempo. Yo como rectora en esos meses, que fueron casi 18 meses, puedo dar cuenta de que fue una experiencia maravillosa para la institución educativa, con unas posibilidades enormes para nuestros niños, niñas y adolescentes. Eso por un lado. Pero si hoy me preguntas después de 5 años, desde el inicio, obviamente, precisamente por estos días, estaba iniciando Ujú. ese episodio de nuestra humanidad, pues nos damos cuenta que la tecnología se quedó con nosotros. El uso de la tecnología fuerte se quedó en la institución educativa. Aprendimos a conectarnos en reuniones a pesar de las distancias. Aprendimos también que los grupos de WhatsApp eran una forma de comunicarnos de manera inmediata. Antes nosotros solo teníamos mensajes de texto y esa era la forma, ¿cierto? Los grupos de WhatsApp empezaron a tener una cabida en la escuela bastante alta y obviamente una responsabilidad. Entonces allá, hoy en día también cuando abrimos un grupo de WhatsApp ponemos normas. Entonces antes no teníamos como esos usos, entonces ya tenemos normas, que grupos de difusión, aquí solo vamos a informar. Tenemos también la posibilidad hoy de decir, mire, hay una forma diferente de estar conectados con los padres, un canal adicional de información, pero también los maestros y las maestras empezamos a tomar varias herramientas. Entonces, hay hoy herramientas que nos permiten estar conectados, que el Drive, que la organización en línea, también el uso más frecuente de Zoom, el uso más frecuente de Teams, el uso más frecuente de que ya desde mi correo de Gmail nos podemos comunicar.
En los colegios también tenemos hoy la posibilidad de que en los grupos de Teams podemos colgar información. La entrega de boletines nunca la habíamos pensado desde un archivo digital. Entonces mira que todo eso, uno empieza a enumerar todo lo que pasó después de pandemia y empezamos a utilizar la tecnología desde unas miradas antes no excavadas por parte de la escuela. Otra cosa importante es la posibilidad de llegar a los padres de otras maneras. Entonces yo te cuento que la institución educativa ya hace videos de una manera como más tranquila. Los estudiantes también tienen un canal que se llama Educación que Conecta, aquí el Plus, Educación que Conecta, pensándonos obviamente en esa conexión que se debe hacer. Y se utilizan distintas herramientas como podcast, obviamente, para empezar a circular información entre una comunidad educativa. Entonces, yo creo que las ganancias, muchas, el tema del uso de cámaras también, antes nos daba un poco más de creo que, resistencia. Uh-huh. Pero hoy sabemos que si hay que abrir cámara, pues abrimos cámara. Ya sabemos diligenciar links, que uno podría decir eso es súper fácil, sí, hoy, pero pongámonos unos 6 años atrás a ver qué tan fácil era el uso de herramientas. Entonces creo que todo esto son posibilidades de contar que realmente la pandemia nos dejó varias enseñanzas a nosotros como maestros. Y yo creo que a los chicos también. Hace poco leía un estudio donde se decía que hoy la educación virtual ha tenido un posicionamiento bastante alto entre la preferencia de los egresados de colegios. Y eso implica que al salir de las instituciones educativas los estudiantes se consideran con unas habilidades y unas competencias que les permite entrar a la educación virtual. Esperamos que estés disfrutando de este episodio de Anécdotas de Emprendimiento, historias reales, lecciones valiosas para los negocios y la vida. Te contamos que este podcast es producido por meapunto.co. Si tú también quieres tu propio podcast, recuerda ver toda la información que te dejamos en la descripción de este episodio. Continuamos. Bueno, aparte de todo ese gran aprendizaje de la pandemia, hoy en día hay algo para considerar que es muy importante y que seguirá siendo por el resto de la vida un determinante para las personas en sus partes profesionales o inclusive los que decidan tomar otros rumbos, y es la inteligencia artificial, ¿cierto? ¿Cómo ustedes como colegio, cómo están enfrentando la situación? Y digo eso porque no hay todavía pues una muestra científica, pero dentro de lo que nosotros hemos podido averiguar con los chicos y con los mismos profesores, sabemos que los niños la usan para desarrollar todas las actividades de sus tareas o investigaciones, incluso la usan más que los mismos profesores. ¿Crees que esto es así? ¿Y cómo el colegio lo está manejando? Bueno, a mí me parece que la inteligencia artificial llegó para quedarse. Esto es un ejercicio que obviamente nosotros no podemos desconocer. Y también tenemos que reconocer que la escuela tiene que estar día a día anclada a esos avances que la generación actual de niños, niñas y adolescentes pues están en esa armonía con la tecnología y con esos avances. Entonces eso nos lleva obviamente a nivel institucional a pensarnos cómo estamos anclados a ese ejercicio de la inteligencia artificial para servicio de la escuela. Y cómo en lugar de ser algo apartado, es algo que viene y me aporta, pero también que yo desde mi inteligencia humana puedo considerar en el ejercicio de apoyo para el aprendizaje de los niños, las niñas y los adolescentes. Si bien es cierto, los chicos hoy en día aprenden desde el ingreso de un clic, es decir, yo voy y pregunto y puedo poner en duda lo que el maestro dice. Claro. Pero yo también en esa inteligencia artificial debo
tratar o buscar que el estudiante piense para preguntar, que cuando haga una pregunta la haga también que sea la respuesta de lo que se quiere. Entonces, a ello te diría, mira, la inteligencia artificial nos tiene que enseñar a formular preguntas, nos tiene que enseñar a redactar, nos tiene que enseñar a generar signos de puntuación, aunque no creas, una coma me puede cambiar a mí totalmente la pregunta. También me tiene que generar, si yo voy a preguntar, en qué contexto puedo preguntar, porque solo cambiando el contexto, si tú entras a una página de Colombia pero entras a una página de otro país, vas a saber que así preguntes lo mismo, la respuesta puede ser distinta. Y hay otra cosa que me parece importante, es que los maestros y las maestras están precisamente en la institución que yo lidero y acompaño, están muy a la vanguardia de estar preparándose para esos retos. En este momento tenemos un ejercicio desde los docentes de matemáticas, tecnología, se están preguntando cómo el pensamiento tecnológico y computacional puede aportarle a sus mallas curriculares y por ende ser replicable pues en los niños, niñas y adolescentes. Entonces, créeme que este ejercicio es un ejercicio que nos reta, pero que nos pone a pensar diariamente, y que ese pensar tiene que pasar del cuestionamiento a la realidad. Bueno, me encanta mucho que tengas esa lectura tan acertada de la inteligencia artificial, porque a veces no es fácil, porque siempre por parte de la educación o de los que generan la educación tradicional, ha habido una resistencia con ese tema de la tecnología. Pero tienes una lectura muy buena, además porque dijiste unos puntos que son claves y que muchos profesores o a veces muchas instituciones no tienen en cuenta. Y es que para que un estudiante use de manera correcta las herramientas de inteligencia artificial, antes de eso tuvo que haber hecho muchas cosas bien. Entonces, una, como bien lo mencionaste, la redacción y la ortografía. Porque un error de ortografía, la inteligencia artificial es literal. O sea, si tú lo redactas mal, pues le puedes cambiar el contexto totalmente a lo que estás preguntando y por lo tanto la respuesta no es ni la adecuada ni lo que está buscando el estudiante. Adicionalmente que todo está en inglés. Entonces, si no hablas bien español, al momento de traducir la herramienta al inglés y después volverla a traducir al español, pues ya se pierde nuevamente mucha de la información. Y qué bueno que los docentes estén conectados con ese mundo, que efectivamente lo que hay que hacer es preparar a los estudiantes, porque en sus posteriores años de bachillerato, o si cambian de bachillerato a la universidad y si están de la universidad a sus trabajos, la inteligencia artificial va a ser obligatoria. ¿Sí? Es casi como saber usar Excel, guardando las proporciones, pues, digamos es así. El que no la sepa usar, pues no va a tener una buena posibilidad laboral. Entonces, muy bien por eso. ¿Y cómo vamos con el tema? Porque dices que están haciendo videos. Entonces, ¿algún profesor youtuber? Bueno, institucionalmente no, los docentes no son youtubers, pero te quiero contar que sí tenemos bastante información que ha sido transmitida a través de nuestros canales. Tenemos 2 maestros que están aportando en ese ejercicio, bien interesante. Tratamos de que todos los eventos institucionales tengan un video que permita contarle a la comunidad lo que estamos haciendo. Entonces, eso nos parece súper interesante. Hemos hecho videos contando qué pasó con las elecciones de los estudiantes, contamos qué pasó en la inauguración de juegos del colegio, contamos también qué pasó en el Día de las Artes o en el Día de las Matemáticas, o contamos si vamos a una salida pedagógica, el maestro lleva su cámara y va registrando los apartes de la salida para después hacer un mini video que pueda contarle a la comunidad lo que estamos haciendo. Creemos que este es un ejercicio interesante. Hemos también abordado el tema de los podcasts, entonces ya tenemos un lugar en el colegio donde hacemos este ejercicio, y creo que la tarea aquí de conectarnos, una educación que conecta, pues se está haciendo.
y se está haciendo a la luz de utilizar muchas herramientas. Ya el que un profesor, un estudiante sepa que estamos por el colegio con las cámaras, entonces esto nos hace pues realmente decir vamos por buen camino. Creemos que todo escenario es un escenario de aprendizaje diario, entonces también eso nos ha llevado en este momento a redefinirnos. Entonces el profe ya tiene su cámara que era personal, pero entonces ahora toca desde la institución una, sabemos que hay que transmitir los grados, entonces ya tenemos la cámara, entonces es bien importante. Tenemos la posibilidad también de tener maestras nuestras orientadoras que, imagínate, antes consideramos que la escuela de padres solo podía ser en presencialidad. Bueno, lo que más me gusta es lo del podcast. Definitivamente, súper apoyados. Así que los otros colegios que no tienen uno, pues no se dejen echar tierra del colegio Tahora para que contacten a la gente de Me Apunto, a la gente de Intetron, que les puedan ayudar con la infraestructura y tener su propio estudio de podcast. De aquí en adelante no vamos a invitar a ningún rector que no tenga podcast. Participaron en el concurso intercolegiado, el campeón fue el Colegio de la Merced. Para el próximo tienen que ponerse las pilas para que llevan ventaja porque tienen estudio y tienen su rectora que los apoya, ¿no? Que eso no es fácil. Claro, igual estoy súper convencida que todos ganamos al participar, porque sin duda alguna, después de participar, algo ganamos. Y eso fue experiencia, aprendizaje, y eso es maravilloso para nuestros estudiantes. Bueno, a toda la audiencia les recomendamos muchísimo el canal Podcasters del Futuro. Ahí están todas las historias de todos los chicos que participaron, buenísimas. Yo las escuché todas, me encantaron. Hay unas que lo ponen a pensar a uno que uno dice, wow, esto parece real, mucho potencial. Y pues yo te felicito porque es un colegio que está en la vanguardia de temas de transformación digital. No es fácil mezclarlo, la educación tradicional que llevan padres, abuelos, a este tema digital con los chicos, y hay que estar unidos, conectados, así que los felicito porque veo que lo han entendido muy bien. Sí, es un ejercicio de toda una comunidad que diariamente se piensa en cómo seguir aprendiendo y cómo generar experiencias significativas e inspiradoras para nuestros colegas maestros, pero en especial para nuestra propia comunidad. Bueno, y yo te agradezco muchísimo por este espacio que nos has brindado y por supuesto pues a todas las personas que nos escuchan o nos ven y que les pudimos haber aportado con tus experiencias, que los dejamos inquietos con todo lo que pusimos acá, pues que lo revisen en las redes, que escuchen y compartan este episodio. Te agradezco mucho, Sandra, por haber participado. No, un gusto, y yo creo que no hay mejor escenario para aprender de otros que en la posibilidad de intercambiar experiencias. Entonces, súper bienvenido todo aquel que quiere conocer nuestra experiencia. Nuestro colegio está a la distancia de un clic y pues obviamente si desean visitar las instalaciones del colegio también sería algo maravilloso. Seguramente tendré mucho que aprender también de aquellos colegas rectores y rectoras que nos escuchan hoy. Bueno, ya saben, si los quieren visitar, nosotros invitamos. Gracias. ¿Disfrutaste de este episodio tanto como nosotros? Ojalá el contenido te inspire y sea una guía valiosa en tu camino como emprendedor. Nos encantaría que nos acompañes en nuestras redes sociales y que nos escuches en las principales plataformas de streaming para que descubras más episodios. Te esperamos.